De verdad que eres... Ni de verdad ni de mentira. eres- Y di delante de la cámara lo que has dicho aquí sentada. Pero dilo. lo que Pues me dilo digas. tú, Rocío, que Ha es lo que ha dicho dicho. que toda la familia de Noemí venían todos y que todos se pusieron así y que le hicieron así Pues se porque eran pusieron- gitanos. Perdona que yo estaba ahí. De verdad que eres... Ni de verdad ni de mentira. eres Y te voy a la decir una cosa, Además, prefiero a ti no te lo he dicho a ni la lo he dicho familia por los Noemí, vecinos. ahí todos Se lo he gitanos, dicho que me ahí. siento muy orgullosa Yo de no que tengo toda mi familia son absolutamente gitanos. A mí no me eches a... Estás hablando... Para tu consuegro Rocío, sí y para mi padre Rocío, no. estás que hablando de injusto, ¿no? sentimientos. Porque injusto, tío. El otro día para tu consuegro tenías que tener el Código Penal y la Constitución en la mano No, yo no he y hecho ahora nada. que yo te estoy diciendo que mi padre, en este caso, se ha pronunciado Tú la estás hablando justicia de y de que sentimientos, ella no Rocío. lleva razón, ¿en qué Rocío, quedamos? Rocío, estás hablando... Para tu consuegro Rocío, sí y para mi padre Rocío, no. estás que hablando de injusto. sentimientos. Madre mía. Terelu Campos. Terelu Campos lleva desde el viernes, que estuvo ahí sentada en De Viernes frente a Rocío Flores, fumando más que chino en quiebra, con todos los respetos a los chinos, fumando más que chino en quiebra. La gente vive con dos panes en los ojos, no quiere ver la realidad, porque tiene un ego... Tiene un ego, cuidado Terelu con los egos grandes. Mientras más grande es el ego, más baja es la autoestima. Entonces, en De Viernes, cuando estaba ahí Rocío Flores sentada en directo, bueno, pues se montó una algarabía, un lío pompero en las publicidades, porque resulta que cuando empezaron los cara a cara entre Rocío Flores y Terelu Campos, los que visteis el programa o lo hayáis visto después en diferido, os daríais cuenta, el público aplaudía, pero aplaudía que se dejaba las palmas de las manos sangrando a Rocío Flores y abucheaba a Terelu Campos. Esto no te lo vas a creer. En De Viernes, una sola frase de Rocío Flores dejó helado el plató y a Terelu sin salida. Respira hondo, porque lo que vas a escuchar cambia el guión. Luces de directo, cámaras tensas, silencio que corta. Y de pronto la pregunta trampa. ¿Siempre te hablaron bien de tu abuela? Es un anzuelo suave, pero afilado. Rocío mira al frente, levanta el mentón y clava el primer pilar de la noche. En su casa, su padre jamás habló mal ni de su madre ni de su abuela. Ni una sola vez. Ese detalle, dicho con calma, resitúa todo. No hay manipulación, no hay consignas, no hay guión de pasillo. Hay una hija que sabe lo que escuchó en su salón y lo defiende sin tartamudear. Ahí entra Terelu, como si el plató fuese suyo, a intentar corregir el relato con una muleta retórica. Quizá no te habló mal porque no te habló. Quizá ni bien ni mal. Es un recurso viejo. Diluir la afirmación, sembrar la duda, recolocar a la hija en un rincón de confusión. Pero Rocío no traga, ni un milímetro, y aparece la primera grieta sonora de la noche. Me sorprende que digas eso porque a mí me has visto 3 veces contadas. 3 veces contadas. La frase cae como un portazo, porque no es una opinión, es un hecho. Y cuando pones un hecho sobre la mesa en pleno directo, el aire cambia de densidad. El público lo nota, el presentador lo nota, y sobre todo, lo nota quien intentaba manejar la conversación. Entonces surge el nombre que abre heridas. David, el hermano, el corazón de todo. Terelu intenta abrigarse con él, envolverse en la manta emocional del amor incondicional y la cercanía, como si esa bandera le perteneciera por costumbre. Pero Rocío ha llegado con memoria y con preguntas sin miedo. Si de verdad sentiste ese amor, ¿dónde estuviste durante los peores años de David? ¿Dónde estaban tus llamadas, tus visitas? ¿Tu preocupación cuando todo se vino abajo? No hay grito, no hay aspaviento, hay cronología y hay ausencias. Y cuando señalas una ausencia con fechas, la retórica de plató se queda sin luces. A partir de ahí, la tensión sube un peldaño. Terelu empuja una explicación de plástico. No tuve facilidad, había barreras. Y el plató hace ese ruido silencioso que solo conocen los directos, incredulidad. Porque las barreras, cuando quieres de verdad, se saltan. Porque el teléfono no tiene alambradas. Porque una persona adulta, con agenda y con contactos, no necesita permiso para preguntar ¿cómo estás? Rocío lo huele, lo mapea y lo desmonta con la lógica del día a día. Si hubieras querido, habrías llamado. Y si hubieras llamado,
Él te habría respondido encantado. No es una consigna, es un hábito. A David no se le quiere hacia afuera, se le quiere de cerca, con hechos. La mesa se convierte en ring, pero no por el volumen, sino por la precisión. Terelu recurre a la escena paternalista de siempre. Eras una niña, ¿no recuerdas? Ibais a casa de mi madre. Y ahí, otra vez, la exactitud de Rocío corta como cristal. No tergiverses, no me cuentes una infancia de fotografía que no viviste conmigo. Las veces que coincidimos caben en una mano, y la relación con mi hermano no te habilita para reescribir mi historia. Esa palabra, reescribir, es clave. Porque esta noche no va de gritar más alto, va de quien sostiene los datos cuando te miran a los ojos. Y llega el chispazo que hace historia en televisión. El cállate mentirosa, que no es un estallido gratuito, es la defensa cruda de un límite. No vuelvas a colocar excusas en boca de mi familia. No vuelvas a levantar muros invisibles para justificar la distancia. No vuelvas a coger a David como escudo cuando te conviene y soltarlo cuando toca estar. Fue un segundo, una frase, un latigazo. Y en esos segundos, el relato se volcó. Porque de pronto, la audiencia no ve a una tertuliana veterana venciendo por oficio, ve a una hija ordenando el tablero con una mezcla de serenidad y rabia contenida que solo aparece cuando estás cansada de que otros hablen por ti. El presentador intenta ordenar el flujo, reconducir, pasar a otra cosa. Pero el plató ya tiene un pulso distinto. Rocío ha instalado un marco. Aquí no se discute de eslogans ni de titulares de pasillo. Aquí se habla de lo que hiciste y de lo que no hiciste. Aquí se pregunta por qué en los años más negros de David no levantaste el teléfono. Aquí se llama a las cosas por su nombre. Amor incondicional no es una frase bonita, es una lista de hechos. Y si la lista está vacía, el amor se queda en eslogan. En paralelo, asoma la sombra de Fidel y el eco de su influencia, como un apellido que no está en la mesa pero está en el aire. Rocío lo deja flotando sin convertirlo en protagonista todavía. Lo justo para que todos recuerden que el contexto importa, que quienes rodean a su madre han administrado silencios, narrativas y barreras. No hace falta subrayarlo, basta con mirarlo de frente durante un par de segundos y seguir. Porque la diana de esta primera andanada es otra. Desnudar la contradicción de quien presume cercanías que no ejerció, de quien reparte carnes de moral mientras firma ausencias de calendario. La cámara pilla gestos. Esa es la otra gran aliada de la noche. La boca apretada de una, la mandíbula rígida de la otra, el parpadeo que delata nervio, el aplauso que entra tarde porque al público no le da tiempo a pactarlo. Y por encima de todo, la mirada de Rocío, que hoy no es la de la chica abrumada por el ruido, hoy es la de la mujer que ha decidido recortar el plano y hablar en singular. Yo en mi casa escuché esto. Yo con mi hermano viví esto. Yo no te vi más que unas pocas veces. El yo que incomoda porque no se puede editar. Cuando Terelu intenta abrigarse en el pasado remoto de una niña sin recuerdos, Rocío pone sobre la mesa el tiempo adulto. Cuando ya eras mayor, tampoco estabas. Cuando ya no había excusa de cunas y meriendas, tampoco estabas. Cuando David necesitó apoyo de verdad, tampoco estabas. Y ese tampoco estabas no necesita un decibelio más. Porque todas y todos entendemos la diferencia entre decir te quiero mucho en una entrevista y estar en los días en que el mundo duele. La audiencia lo percibe como percibe el frío de una habitación sin mantas. No hace falta que te lo expliquen. Por eso, cuando el programa pretende saltar de tema, el eco queda vibrando. Y ese eco es el auténtico estallido en directo, no es un grito, es un marco. A partir de ahora, cada vez que alguien intente usar a David como adorno sentimental, la gente va a recordar esta noche. Va a recordar la pregunta que de verdad importa. ¿Qué hiciste por él cuando nadie miraba? Va a recordar que no se puede abrazar a un hermano con discursos de plató mientras se ignoran 5 años de tormenta. Va a recordar que las palabras sin calendario no valen. Y sí, hubo un instante de aplausos, hubo un intento de pacificar con fórmulas, hubo miradas cruzadas pidiendo que la sangre no llegara al río. Pero el daño ya estaba hecho, o mejor dicho, la verdad ya estaba dicha. Porque lo que de verdad fulmina en directo no es la bronca, es la precisión. Y esta noche, la precisión iba del lado de Rocío. Si escuchas con cuidado, notarás otro matiz. No hay venganza en su voz, hay cansancio. Cansancio de que la pinten como una pieza secundaria del relato de otros. Cansancio de que la desarmen con paternalismos. Cansancio de que le nieguen la memoria que sí tiene y la experiencia que sí vivió. Ese cansancio es combustible de verdad,
Por eso su tono no se desboca, por eso elige frases cortas, por eso vuelve una y otra vez al mismo punto. Hechos. Y aquí es donde el estallido se convierte en línea de tiempo. Lo que empezó como una pregunta inocente a la nieta sobre su abuela, derivó en el espejo más incómodo para quien presume de cercanía sin demostración. La televisión en directo tiene estas cosas. Cuando la verdad entra, no hace ruido, pero lo cambia todo. No hace falta que nadie suba la música, no hace falta una gráfica roja. Bastan 3 anclajes. En mi casa no se habló mal, me has visto muy poco, y si querías estar, habrías estado. 3 llaves que cierran el paso a la retórica y abren la puerta a lo que viene después. Porque lo que viene, y lo intuyes desde ya, es el nombre que todos esperan. El que nunca se cita del todo y está en todas las frases. La sombra que se proyecta detrás de cada excusa, el gestor de silencios, el administrador de distancias. Pero esa pieza, déjala respirar. Hoy, en este primer golpe, el estallido en directo es patrimonio de Rocío. Se planta, enumera, señala, protege a su hermano y devuelve cada bala con una pregunta que no se puede esquivar. ¿Dónde estabas cuando él te necesitaba? Y sí, la televisión seguirá buscando el espectáculo, los cortes, el minuto caliente, pero la audiencia, que no es tonta, se queda con lo que no se despega del pecho. Esta noche, lo que no se despega es esa defensa brutal de David y ese retrato frontal a Terelu, sin perifrásticos, sin tapices, sin oropeles. Por eso el plató se heló unos segundos. Por eso el rumor de las gradas cambió de nota. Por eso aquí, ahora, la balanza se inclina. Quédate con esta imagen para la memoria. Una mujer joven que ya no pide permiso para contar su casa, la estructura entera de un programa girando para seguirla, y un apellido que tendrá que responder más temprano que tarde. No es ruido, es un punto de inflexión. Y apenas estamos empezando. Esto empieza en el centro exacto del huracán, David. No la pose, no el plató, no el ruido. David. El hijo que muchos nombran, pocos conocen de cerca y casi nadie defiende con hechos cuando no hay cámaras. Por eso la mirada de Rocío esa noche pesa más que cualquier tertulia. No está hablando para ganar puntos de plató. Está hablando para que por fin se entienda qué significa tener a tu hermano presente todos los días de tu vida sin necesidad de pancartas, ni consignas, ni frases comerciales de amor incondicional. Presente es despertarte y saber qué música eligió. Presente es reconocer qué canción de tu abuela le enciende la sonrisa. Presente es ajustar la casa a sus ritmos, a sus miedos, a sus costumbres. Presente es estar cuando la semana se pone cuesta arriba. Y cuando uno vive eso, cuando lo sostiene en silencio y durante años, no acepta que nadie se cuelgue una medalla a toro pasado. Ahí es donde la voz de Rocío se hace más firme que nunca. Porque el relato bonito se escribe fácil. Yo le quiero muchísimo. Yo lo he tenido siempre muy presente. Yo sé lo que ese niño adora a su abuela. Claro que suena bien, pero presente no es un discurso. Presente es una lista. ¿Dónde estabas cuando él necesitó una llamada a media tarde? ¿Dónde estabas cuando hubo que aclarar una cita, un trámite, una duda que a ti te lleva 5 minutos y a él le puede bloquear el día entero? ¿Dónde estabas en esos años negros que no se televisaron? Rocío no lo formula como una acusación sin pruebas. Lo formula como quien lleva el calendario tatuado en la espalda. No habla de titulares, habla de hábitos. Y en su lista Terelu no aparece. Por eso duele. Porque no discute cariño, discute presencia. Se nota en cómo define a su hermano. No lo usa de parapeto, no lo adorna, no lo convierte en una excusa para atacar a nadie. Habla de su música, de sus fotos, de los vídeos que repite una y otra vez para mantener viva a la abuela que él convirtió en faro. Habla de rutinas que quienes no han estado dentro jamás entenderán del todo. Habla de esa manera tan cotidiana y a la vez tan decisiva de querer a alguien. Afinar la casa para que todo le sea un poco más fácil. Y cuando alguien bien, desde el sofá del prestigio mediático, pretende corregirle la memoria, Rocío levanta el freno de mano. Porque la memoria aquí no es una foto de archivo, es la vida diaria. Y la vida diaria no miente. Hay una trampa muy común en televisión: convertir la falta de hechos en un discurso de obstáculos. No tuve facilidad. Había barreras. No pude por circunstancias. Palabras que alivian conciencia, pero no cambian realidades. Rocío escucha esas frases y las atraviesa con la lógica más simple, la que duele porque no puede rebatirse sin caer en el ridículo. Cuando de verdad quieres, encuentras el modo. El teléfono de David no está en un búnker.
La preocupación no pide permisos. Si hubieras querido de verdad, habrías llamado. Y él te habría respondido encantado. No lo digo yo, lo dice la experiencia de quien vive con él, de quien ajusta su día al suyo, de quien conoce qué le ayuda y qué le descoloca. Por eso, cuando le sueltan que todo fue muy difícil, Rocío responde con la serenidad más cortante. Difícil fue para David, y aún así estuvimos. Difícil fue para su entorno cercano, y aún así no fallamos. Lo demás son excusas. Este punto es clave para entender por qué la balanza se inclina. No porque Rocío grite más alto, sino porque ofrece anclajes concretos. 3 anclajes que rompen cualquier niebla. En su casa nunca se habló mal ni de su madre ni de su abuela. La supuesta cercanía de quienes hoy la corrigen no existió con ella. Y durante esos años duros de David, quienes presumen de amor no estuvieron. 3 llaves que vuelven al tema de fondo. Se puede querer mucho de boquilla, querer de verdad es cronología. Cuando lo pones en palabras sencillas, se entiende a la primera. Por eso el plató se queda helado, porque no hay manera elegante de salir de ahí sin pedir perdón. Y entonces aparece el otro juego, el de siempre, infantilizarla. Eras una niña, no recuerdas, como si la única memoria válida fuese la que conviene a quien habla. Rocío no compra el truco, porque está bien, de pequeña laguna hay lagunas, pero aquí no se discute el jardín de infancia, aquí se discuten años recientes, aquí se discute el hoy. Y en el hoy, no puedes hablar de vínculo, cuando la persona viva a la que dices amar estuvo atravesando los peores días, y tú no te asomaste ni a preguntar. No hay atajos. No hay, es que no pude. Hay lo que hiciste y lo que no hiciste. Y eso, Rocío lo tiene cristalino. El nombre de David, colocado en el centro, hace que todo lo demás se vea con otra luz. La supuesta autoridad moral de quien ocupa platós se encoge si no va acompañada de hechos verificables. Ese es el giro poderoso de la noche. Rocío desplaza la discusión del terreno de las frases al terreno de las acciones. Y en ese terreno su posición es férrea, no necesita elevar el tono. Le basta con recordar que si de verdad hubieras sentido ese amor incondicional que proclamas, lo habrías demostrado cuando él necesitaba manos, no minutos de televisión. La audiencia mayor, la que entiende de cuidados y de sacar familias adelante con lo justo, reconoce esa verdad aunque no la diga nadie más. En paralelo, asoma un eco que no hay que subestimar. El de quienes han gestionado silencios alrededor de David. Rocío no lo convierte en protagonista, pero lo deja presente como bruma. Hay decisiones que apartan, hay agendas que convienen. Hay relatos que se sostienen mejor si David es un trofeo discursivo y no una persona con necesidades reales. Y ahí, sin entrar todavía a fondo, Rocío dibuja un perímetro. Con mi hermano no se juega, no se usa como comodín, no se le invoca para ganar tertulias. No se le convierte en excusa para atacar al padre ni para blindar a la madre. Se le respeta con hechos, se le cuida, se le protege. Ese es el contrato. También hay un gesto muy maduro en su manera de dirigirse al público. No busca piedad, no busca victimismo, no busca aplausos fáciles, busca que se entienda. Sabe que hay quien nunca la querrá entender. Da igual cuántas veces lo explique, y aún así lo explica otra vez, con frases cortas, sin barroquismo, sin florituras. En mi casa no hubo veneno. En mi casa hubo música, hubo fotos, hubo vídeos. En mi casa hubo un padre que colocó a su hijo en el centro y una hermana que estuvo. Esa es la estructura que hoy defiende. Esa es la estructura que incomoda a quien pretende reescribir la historia desde el sofá de la superioridad moral. Por eso, cuando se planta y dice que ha coincidido con esa tertuliana 3 veces contadas, la frase funciona como un martillo. No es un insulto, es un dato. Y los datos, cuando sostienen una vida entera, son irrefutables. Puedes adornarlos con recuerdos vagos, puedes corregir tiempos, puedes repartir insinuaciones, pero no puedes inventarte una cercanía que no ejerciste. Y si tratas de hacerlo, te vas a encontrar con esta versión de Rocío. La que ya no se deja tutelar, la que no teme el gesto serio, la que pone límites con educación afilada. Mientras tanto, el público hace su propio recuento. A las personas mayores, a las que han cuidado hermanos, hijos, padres, abuelos, nadie les tiene que explicar que el amor se mide en constancia. Y cuando escuchan «no tuve facilidad», lo traducen sin esfuerzo. No te dio la gana. Por eso los aplausos entran raros. Por eso las caras se tensan. Por eso el presentador intenta avanzar sin conseguir borrar el eco. La verdad sencilla se pega como pegamento de colegio. No la despega ni una escaleta bien escrita.
Hay además un detalle que pasa rápido y conviene subrayar: la defensa del espacio íntimo. Rocío no convierte a David en espectáculo. Habla lo justo, delimita, se reserva. Lo nombra para protegerlo, no para exhibirlo. Y cuando alguien pretende usar su nombre como arma arrojadiza, baja la persiana. Ahí también hay una transformación. Ya no es la chica a la que pueden moldear con frases hechas. Es la mujer que define qué entra y qué no entra en su casa. Y que no va a permitir que se crucen ciertas líneas con la excusa de que la audiencia quiere saber. La audiencia quiere verdad, sí, pero no a costa de humillar a quien no puede defenderse en igualdad. En ese cruce, la figura de Terelu se achica, no por ella, sino por lo que dicen sus ausencias. Si tu vínculo con David existiera de verdad, estaría sostenido por señales rastreables. No haría falta que lo defendieras a golpe de plató, no lo convertirías en un argumento de autoridad. Simplemente estaría ahí, y como no está, el discurso se desinfla. El intento de refugiarse en la memoria de cuando la niña era muy pequeña no salva el presente. El presente exige otra cosa: hechos. Y esa palabra, en boca de Rocío, suena a sentencia. La noche, entonces, gira alrededor de una idea muy simple, casi doméstica. Querer es cuidar. Querer es atender. Querer es levantar el teléfono, es aparecer, es preguntar sin hacer ruido, es estar. Todo lo demás es decoración. Y como hoy el programa ha mostrado imágenes, gestos y silencios suficientes, el público puede completar la ecuación sin que nadie le dicte la conclusión. Cuando alguien presume de amor y otra persona le contesta con un calendario vacío, ¿se entiende quién lleva razón? Así que sí, el centro del huracán es David, pero no como figurita de porcelana para lucir en el discurso, sino como persona real que necesita constancia real. Alrededor de ese centro, Rocío ha construido la defensa más difícil, la que no se apoya en gritos, la que no utiliza la lágrima, la que no mendiga comprensión. Se apoya en todo lo que hizo cuando nadie miraba. Y esa piedra, cuando cae en mitad del plató, levanta una ola que arrastra las posturas impostadas. A partir de ahora, quien diga «le quiero muchísimo», tendrá que enseñar la agenda. Y aquí, con la emoción domada y la verdad puesta en orden, se abre la siguiente puerta sin necesidad de rótulos ni fanfarrias. Si hubo barreras, ¿quién las puso? Si hubo silencios, ¿a quién beneficiaron? Si hubo relatos, ¿quién los dictó y por qué? Son preguntas que ya están en el aire. Preguntas que la audiencia se hace sola cuando termina el directo y apaga la tele. Preguntas que, cuando se respondan, terminarán de explicar por qué esta noche, por fin, el centro ha sido David y la voz que mejor lo ha cuidado ha sido la de su hermana. Y esta noche, en De Viernes, entre explosivas imágenes y aroma de exclusiva, ese muro tiene nombre en la conversación de la calle, la dirección férrea de Fidel y la sombra constante de Rocío Carrasco. No hace falta señalarlos con el dedo para notar su peso. Basta escuchar cómo se congelan las frases cuando aparece el tema de David Flores, cómo se acelera la mesa cuando Rocío pone una fecha, cómo se apagan las sonrisas de plató cuando la hemeroteca entra en escena. Última hora. El guión cómodo ya no sostiene el escenario. La dinámica se repite como una coreografía. Se invoca a David como bandera moral, se presume amor incondicional, se pinta un cuadro de cercanía y justo cuando parece que todo quedará en palabras bonitas, entra Rocío con su lista de hechos. No hay grito, no hay efectismo, hay vida diaria. Si de verdad querías, habrías llamado. Si de verdad estabas, alguien lo habría visto. Si de verdad te preocupaba, existirían rastros, no solo eslóganes. Y en ese choque, el muro se vuelve visible, porque cuando alguien responde «no tuve facilidad», la audiencia sabe traducirlo. Hubo control. Control del tiempo, control del acceso, control del relato. Salseo con fundamento, polémica que no necesita adornos. El cariño sin pruebas se deshace como azúcar en café. Aquí la sombra de Rocío Carrasco pesa. Claro que pesa. Durante mucho tiempo marcó el ritmo del discurso con una precisión quirúrgica. ¿Qué se cuenta? ¿Cuándo? ¿Desde qué ángulo? Pero esta noche la cámara encuadra a vuestra otra Rocío, la hija, y el plano cambia. Ella habla de lo que importa de verdad. La música que alegra a David, las fotos que le devuelven a su abuela, las rutinas que le ordenan el día, los cuidados que no buscan foco ni aplauso. Ese presente pulveriza el decorado, y cuando el decorado se cae, la sombra ya no intimida, solo proyecta dudas. Si todo estaba tan claro, ¿por qué la hemeroteca lo contradice cada vez que se repasa con calma?
Miremos de frente el nombre que tantos prefieren rozar. Fidel. No como villano de novela, sino como gestor de silencios. No lo verás gritar en la mesa, pero lo intuyes en los márgenes. Vetos que nadie firma, permisos que nadie reconoce, puertas que solo se abren para algunos. La sensación no es gratuita, es la que deja el patrón cuando se repite demasiadas veces. Y hoy, ese patrón cruje, porque la psiquermana de David no está dispuesta a que el chico sea una moneda retórica en discusiones de sofá. Hoy lo ha colocado en el centro con hechos, y cuando eso pasa, los administradores del relato se quedan sin aire. La inversión del guión se mide en detalles. Antes bastaba con infantilizar. Eras una niña, ¿no recuerdas? Hoy, Rocío trae el calendario adulto y lo deja encima. Antes, bastaba con envolverse en la etiqueta de amor incondicional. Hoy, ese amor se pone a prueba con llamadas, visitas y presencia. Antes, bastaba con rodear a David de palabras grandes. Hoy, su nombre solo cabe en el cuidado real. Y ahí, el muro, por muy alto que pretendan, se resquebraja, porque ningún control vence a la evidencia cuando la evidencia es cotidiana. Hay un momento, lo has visto, en que la mesa intenta apagar el incendio cambiando de tema. Demasiado tarde. La audiencia ya ha olido la verdad. En De Viernes han aparecido explosivas imágenes, sí, pero lo verdaderamente explosivo ha sido ver a una hija noquear con 3 ideas sencillas la retórica de años. En su casa no hubo veneno contra su madre ni contra su abuela. Las supuestas cercanías con ella fueron, como mucho, roces ocasionales. Y con David, el amor se demuestra en calendario. 3 llaves, 3 martillazos, 3 razones por las que hoy el relato hegemónico pierde brillo. Y cuando el brillo se apaga, aparece lo que de verdad importa, la coherencia. Si repites que no pudiste durante tantos años, pero nunca dices por qué, la gente entiende que no quisiste. Si afirmas que le quieres infinito, pero nadie te vio en los peores días, la gente entiende que preferiste el plató. Si prometes que cuando pase todo, estarás, pero nunca pasa, la gente entiende que no tienes intención de moverte. Por eso la cara de Terelu se quedó sin réplica cuando escuchó: si de verdad hubieras sentido amor incondicional por mi hermano, te habrías preocupado por él. No hay discurso que tape esa frase. Y ese silencio vale más que 1000 tertulias. A partir de aquí, el control cambia de manos. Lo notas en el ritmo. Rocío no reacciona, conduce. No corre, marca el paso. No se pierde en la niebla, enciende faros, hemeroteca, pruebas, presente. Su tono no se arruga, su gesto no pide permiso, su vocabulario no apela al drama gratis. Esta es la pieza del puzzle que muchos no esperaban. Una mujer joven que ha aprendido a jugar sin trampas y que ya no está dispuesta a dejar que la tutelen desde el sofá. En la tele, cuando alguien entra con verdad doméstica, el guión profesional se hace pequeño. Última hora real. La balanza mediática se ha movido. No confundas firmeza con rencor. ¿Hay cansancio? Claro que lo hay. Cansancio de escuchar que no recuerda cuando sí recuerda. Cansancio de que usen a su hermano para ganar un punto y lo suelten en cuanto el corte acaba. Cansancio de ver cómo los muros se justifican con eufemismos. Ese cansancio no grita, ordena. Y al ordenar, arrasa. Por eso, cuando la mesa intenta llevarla a la anécdota, ella la devuelve al núcleo. La vida de David. Por eso, cuando el plató busca el titular, ella obliga a hablar de hechos. Por eso, cuando llegan los aplausos enlatados, la audiencia en casa se queda pensando. No hay nada más poderoso que una verdad sencilla en horario de máxima tensión. A medida que avanza el tramo, el papel de la sombra cambia. Aquello que antes imponía, ahora explica. Explica por qué hubo tantas frases crípticas, por qué los no puedo hablar sonaban a manual, por qué tantas veces la conversación se estrellaba en el mismo muro. Y sin embargo, al exponerlo, Rocío no convierte a nadie en monstruo. No lo necesita. Le basta con señalar el daño. Convertir a David en un recurso en lugar de una prioridad. Esa formulación es demoledora, porque coloca el foco donde duele y donde sana, en el chico, no en el espectáculo. La pregunta ya no es si hubo barreras. La pregunta es quién se atreve a derribarlas. Y aquí está la otra gran noticia de la noche. Hay una puerta abierta. Cuando Rocío dice que su hermano tiene muy presente a su abuela con fotos, canciones y vídeos, no está solo dando un dato, está tendiendo un puente. Cualquiera que quiera de verdad, sin postureo, puede cruzarlo. Sin cámaras, sin tweets, sin frases hechas. Un mensaje, una llamada, una visita. Si hay voluntad, el muro cae. Si no la hay, el muro se vuelve espejo,
y en el espejo se ve el relato vacío. Lo ves también en la reacción del público. La audiencia del corazón no es ingenua. Distingue un arrebato de una convicción, y esta noche ha visto convicción. Ha visto a una hermana blindar a su hermano, ha visto a una hija nombrar a su abuela desde el amor, ha visto a una mujer poner límites sin necesidad de incendiarlo todo. Ese tipo de verdad genera fidelidad. Por eso, cuando el programa cambie de tema mañana, el eco seguirá. Porque no depende del rótulo, depende de lo que se quedó pegado en el pecho. Y lo que se pegó es muy claro. Con David no se juega. Decíamos al inicio que la sombra y el muro mandaban. Ya no. Hoy manda la coherencia, hoy manda la hemeroteca, hoy manda el presente. Y eso obliga a reposicionar a todos. Terelu tendrá que decidir si sigue sosteniendo una cercanía que no se ve o si prefiere dar un paso hacia la realidad y construirla de verdad. La sombra de Rocío Carrasco tendrá que decidir si su discurso admite fisuras y rectificaciones o si continuará encerrado en la versión que más le conviene. Y el gestor silencioso, si lo hay, tendrá que aceptar que el control tiene fecha de caducidad cuando la gente despierta. La palabra clave es reparar. Reparar no es un comunicado ni una exclusiva. Reparar es trabajo de hormiga, de día sí y día también. La buena noticia es que aún se puede. Siempre se puede, mientras haya ganas. Nadie ha pedido humillaciones públicas ni golpes de pecho en prime time. Lo que se ha pedido, con una contundencia que heló el estudio, es respeto, presencia y verdad. Si eso entra por la puerta, todo lo demás encuentra sitio. Si no entra, el ruido seguirá, pero cada vez convencerá menos. Y ahora sí, cierre de los que hacen historia, sin trampa ni cartón. Esta noche, en De Viernes, la inversión del relato ha sido total. Rocío Flores ha tomado el control, hablando de lo único que resiste cualquier huracán mediático, la vida real. Conductas no tienen justificación ninguna. Tal cual está el país con estos temas tan delicados, me parece una vergüenza que lleguen a estos límites y bajo mi punto de vista deberían de estar los dos en su casa de manera disciplinaria. Absolutamente.